El título de esta mañana, de este mensaje, es una pregunta. ¿Es Dios y su casa tu prioridad? Este es el título. ¿Es Dios y su casa tu prioridad? Dice Ageo, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El título es Dios y su casa tu prioridad? Y para comenzar, hermanos, vamos a definir qué es una prioridad. Y una prioridad, según el diccionario de la Real Academia, quiere decir es algo que ocupa el primer lugar sobre lo demás por tener el más alto nivel de importancia. Eso es una prioridad. Por eso hay personas, hay ocupaciones, hay creencias y hay convicciones que son prioritarias en nuestras vidas por el orden que están ocupando. Por eso tenemos la familia, que es una prioridad. El empleo también viene a ser una prioridad. Pero sobre todo, hermanos, nosotros debemos saber que Dios debe ser y estar como nuestra única prioridad, y las cosas que le pertenecen a Él o que son de Él, en este caso la iglesia. En este caso la iglesia. El problema que existe, hermanos, es que muchos de nosotros dejamos lo primero o lo que debe ser prioridad para después. Y muchas de las cosas que nosotros queremos ver, que deseamos, no las llegamos a conseguir. ¿Por qué? Porque no ponemos en el orden correcto nuestras prioridades. Si algo nosotros debemos de procurar en nuestra vida diaria, hermanos, es fomentar el hábito de poner en orden nuestras prioridades. Porque nos ponemos a hacer cosas secundarias cuando no lo son.
Nos ponemos a hacer cosas que no son fundamentales o prioritarias en nuestra vida y estas dejan detrás lo más importante. Lo más importante. ¿Sabe? El tener el orden correcto en nuestras prioridades es una evidencia del verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de enseñanzas que nos disipulan a nosotros, los hijos de Dios, discípulos de Cristo. Por ejemplo, puse aquí Filipenses 1:21, un versículo corto, pero que lleva el concepto implícito. Entre tantos, entre miles de versículos. Dice aquí el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, mi prioridad es vivir la vida de Cristo. Ahí encontramos el concepto, prioridad. Y usted puede buscar más versículos y usted se va a dar cuenta que Dios siempre está llamándonos a que pongamos lo primero, a Él y a sus cosas, sobre todas las cosas. Por eso muchos o todos los versículos van a enfocar este principio, prioridad. El Señor dijo, la ley dice esto, pero yo os digo, o sea, la prioridad es lo que el Señor estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el significado de esa palabra lo viene estableciendo. Y hoy veremos, hermanos, esta mañana, cómo Dios nos habla por medio de un profeta a considerar si Dios, si Él y la iglesia forman parte o no en nuestras prioridades. O si estas cosas, la iglesia y Dios, solo son una opción en nuestras vidas. Porque puede suceder que para muchos cristianos Dios no sea la prioridad y mucho menos la congregación. Sea nada más una opción. Es una opción de los domingos. No voy a entrar más en Honduras, vamos a dejar que la palabra nos siga hablando. O también ver si es una realidad, si ocupa el lugar prioritario en nuestra vida cristiana y lo demostramos por medio de nuestras participaciones o nuestra participación interior y exterior. Y así comenzamos, hermanos, el primer versículo, vamos a estudiarlo. Ageo 1:1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Nuestro primer punto es el tiempo en que se da la palabra y a quién se la dio. Estas son las dos cosas que tiene aquí. Y leemos que fue en el tiempo del rey Darío. El rey Darío, hermanos, el rey Darío con sus tropas, él conquistó, él derrotó al rey Nabucodonosor de Babilonia. Y acuérdese usted que el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia y es donde fue Daniel en ese cautiverio. Entró Daniel junto con algunos otros jóvenes y el pueblo. Ahí estaban en Babilonia y estaba Nabucodonosor, quien era el que los había cautivado o llevados al cautiverio. Ahí comenzó su ministerio Daniel. Y también ahí, en ese tiempo de la cautividad, también profetizó Jeremías, también profetizó Esdras, profetizó el mismo Ageo. Y a este profeta, Ageo, le tocó estar cuando el rey Ciro, persas, que fue el que derrotó a Nabucodonosor, fue Ciro y luego fue Darío y luego fue Artajerjes. Le estoy dando estos contextos importantes para que sepamos por qué la profecía fue enfocada en esta área de ¿por qué no reconstruyen mi casa y construyen las de ustedes? Por eso estoy dando todo este contexto histórico. Entonces, ahí estaba Ageo. Y estuvo cuando el rey ordenó porque así era el plan de Dios, que reedificaran el templo y la ciudad de Jerusalén después que pasaran 70 años de cautividad. Ahí en segunda de Crónicas 36, 22 y 23 lo leemos. Dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas,
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Está mencionando al rey Ciro. La profecía de Ageo empieza con el rey Darío. Cuando Dios despierta a este rey Ciro, ¿sí?, que ya había sido profetizado, lo vamos a ver más adelante, entonces es cuando se da el hecho de que acaban de terminar los 70 años de la cautividad. Era la señal visible porque estaba escrita en las profecías. Y la primer partida, hermanos, el primer remanente que salió de la cautividad salió por mano de Zorobabel, que estamos leyendo en este versículo. Después salió otra partida que era por mano de Esdras. Fue por partes. Esta vez, cuando salieron por mano de Zorobabel, salieron aproximadamente 50,000 judíos, hermanos, a volver a la ciudad de Jerusalén y a reedificar el templo. En Esdras 6:3 dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes. Y ya da unas alturas, da detalles. ¿Qué podemos aprender de lección de parte de Dios? Que los tiempos de Dios, hermanos, son exactos. Los tiempos de Dios son cabales, nada se pierde de lo que Él promete, nada se pierde de lo que Él dice, todo sucede en su tiempo de Él y en el tiempo que ha destinado en esta tierra para que se cumplan sus palabras o su palabra. Todo lo que Él ha dicho se cumple y se cumplirá. Por otra parte, vemos que la palabra se le dio a Zorobabel y se le dio también al sumo sacerdote Josué. Este Josué no es el del libro de Josué. Este es otro descendiente de otra persona. Pero Josué estaba como sumo sacerdote aquí y estaba Zorobabel. Zorobabel dice que era el gobernador de Judá. Zorobabel se encargaba, era el gobernador civil. Él se encargaba de los asuntos judiciales, civiles, todo eso. Era la autoridad que Dios había puesto allí en esa área. Pero por el otro lado, el sumo sacerdote Josué estaba encargado de los asuntos espirituales referentes al culto de Dios o al culto a Dios. Y el principio que nosotros entendemos y siempre lo hemos de entender, hermanos, es que el orden de Dios se rige por medio de las autoridades delegadas. El orden de Dios se rige por medio de las autoridades delegadas, y esto lo aprendemos a través de Romanos 13. Lo aprendemos ahí en Romanos 13, lo entendemos cómo se mueve Dios a través de la autoridad gubernamental y por otra parte también la autoridad en la familia y la autoridad en la iglesia. Por eso está mencionado aquí Josué. Los judíos, hermanos, en esta situación gozosa, ellos volvieron y comenzaron a edificar primeramente el altar de los sacrificios y pusieron algunos cimientos, pero al poco tiempo, hermanos, la obra se detuvo. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que se detuviera la obra? Se levantaron los samaritanos, se levantaron otros pueblos que se opusieron al proyecto, y entonces el pueblo se desanimó y abandonaron la tarea de reconstruir el templo. Dijeron: no, es que hay muchos problemas, no, es que ¿cómo vamos a seguir haciendo esto? No podemos seguir adelante. Abandonaron esa tarea tan santa y sagrada. Y es aquí en este contexto, hermanos, de esta situación, de la condición pasiva en la que se encontraban o habían caído, que Dios trae su palabra a través de Ageo. Él trae su palabra a través de Ageo. La lección que podemos aprender, hermanos, es que Dios siempre usará a alguien para que tenga que decir lo que Dios tiene para su pueblo.
Dios siempre va a levantar a alguien para que usarlo, a esa persona indicada, para que se vuelvan a seguir sus planes y sus propósitos. Dios siempre va a levantar. Así como levantó a Ageo para que trajera esa palabra, para que despertaran del letargo en el que habían caído voluntariamente. Por eso nuestro segundo punto es ver la razón o el motivo de la palabra de Dios. Tenía una razón y un motivo. Y eso nos lo explica Ageo 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, ¿quién está hablando? Dios. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La primera frase, este pueblo dice, Dios, hermanos, es omnisciente. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios escucha la razón o el motivo, todo. Él escucha la manera de hablar, Él escucha la manera de expresar los pensamientos por medio de las palabras. Y las palabras y pensamientos de este pueblo no eran nada buenos. La iglesia, hermanos, la iglesia camina haciendo, la iglesia camina hablando, la iglesia camina pensando, pero una cosa sí sabemos, y estamos convencidos, creemos que la mirada y el oído del Señor, así como están atentos a todas nuestras necesidades, también están atentos a todos los pensamientos y palabras desatinadas que su pueblo pueda hablar. Así como Él escucha todo lo bueno y nos sustenta, también Él no se desentiende de todo lo falso que podemos ser en nuestras promesas. Por eso dice que Dios le dijo a Ageo, dile a este pueblo dice. O sea, yo he escuchado lo que están hablando este pueblo. ¿Y qué decían esta gente? No ha llegado el tiempo para seguir. O sea, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En otras palabras, no ha llegado el tiempo para seguir. No ha llegado el tiempo para continuar con lo primero en que comenzamos. No ha llegado el tiempo para edificar la casa de Dios. Y esto dejaba ver que en sus corazones, hermanos, existía primero comodidad. Existía comodidad que había venido por el desánimo. Existía también desaliento, pero también había falta de discernimiento. Y esta falta de discernimiento solo mostraban que ellos al hablar manifestaban o evidenciaban un olvido de Dios. ¿Se olvidaron de Dios? ¿Cómo? Sí, se olvidaron. Dios está diciéndoles, esta gente dice, no ha llegado el tiempo para reedificar la casa. En otras palabras, hermanos, este pueblo se engañó voluntariamente al considerar que la libertad del cautiverio en realidad había sido fuera de tiempo. Se examinaron las profecías, se vieron ahí cómo la promesa del cumplimiento a través del rey Ciro estaba ya profetizado. Isaías había escrito en el 44 o había dicho en el capítulo 44, 28. Isaías dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Se les olvidó? Se les olvidó que Dios había prometido darles la libertad cuando se cumplieran los 70 años. Se les olvidó, hermanos, un olvido voluntario. Por eso en el corazón había un olvido de Dios. Jeremías 29:10, ahí en la profecía dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Usted puede ver el contexto de esta promesa. Estemos convencidos de que los tiempos de Dios están marcándonos. Se marcaba el tiempo de la libertad para este pueblo. Se cumplieron los 70 años y todavía dijeron algo como esto: yo creo que fue prematuro haber venido hasta acá.
a Jerusalén. Yo creo que Zorobabel nos sacó a destiempo. ¿Acaso no se habían cumplido ya los 70 años? Ya no estaba levantándose un rey que decía, vayan y edifiquen Jerusalén. No les abría los ojos ver a este rey pagano usado por Dios para cumplir su promesa de que se restaurara la casa de Dios y el culto. Faltaba tanto discernimiento, y es el mismo discernimiento que falta hoy, hermanos, en algunos. Es que no creo que Dios me haya libertado para bendecirme. Pues ¿para qué edifico o reedifico con lo que yo tenga que hacer para la casa de Dios, la iglesia? ¿Por qué? Porque se pierde la perspectiva sobrenatural de lo que es la iglesia y quién es el dueño de la iglesia, y se mira con los ojos naturales y se piensa con una mente carnal. Porque solamente vemos hombres imperfectos, gente imperfecta que está ahí hablando y hablando, y a veces podemos decir, no hace nada, no a esto, lo otro, porque se pierde totalmente la perspectiva sobrenatural de qué es la iglesia, quién es el dueño de la iglesia y que tiene que ser reedificada, hermanos. La casa de Dios, el templo que iban ellos a construir, era un templo físico. Pero hoy es un templo espiritual, pero no deja de tener sus necesidades físicas. Y la profecía está enfocando estos males del ser humano, este mal de su pueblo. Esto precisamente, hermanos, es lo que nos lleva a meditar en la condición de la iglesia en estos tiempos. Nuestra libertad, hermanos, no vino cuando se cumplieron 70 años de cautivo babilónico. Vino en el momento en que el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos sacó de una vida de desastre, de una vida sucia, de una vida en donde en realidad estábamos en las manos de un poder que no podíamos liberarnos. No nos liberó tampoco de un rey Nabucodonosor, ni de un rey Artajerjes, ni de nadie de ellos. Nos liberó de un ser todavía más fuerte, que es el mismo diablo. Y aún así, muchos decimos, ¿es tiempo de ayudar? ¿Es tiempo de darme? ¿Sabe? El Señor nos llamó para construir un altar y un templo espirituales con su palabra y con su Espíritu Santo, y para formar una comunidad cuyo centro es Él, ya que a el Señor, a Dios, le interesa su casa, le interesa su culto y le interesa su persona. Cuando esto, hermanos, cuando esto no forma parte de las prioridades del pueblo de Dios, entonces Dios tiene razón para molestarse. Y no se tendrá que, y tendrá, más bien tendrá tarde o temprano que reprendernos por nuestro tan grande descuido. Y es lo que él estaba haciendo a través de Ageo, cuando comienza a hablar. Por eso, en nuestro tercer punto, Dios reclama por su persona y su casa. Ageo 1:3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dios encara, hermanos, en esta parte, está encarando el mal proceder de su pueblo con una pregunta que tiene que ver cómo ellos están aprovechando los bienes que les ha concedido al regresarlos a su tierra, a la tierra de bendición, a su tierra natal. Si alguien, si están siguiendo el propósito por el cual están en esa tierra de bendición, y les dijo algo como esto, vamos a parafrasearlo. ¿Ustedes piensan que el estar en mi ciudad es para que vivan en toda su comodidad e inviertan y se preocupen por lo suyo antes que por lo mío? Si lo traemos al contexto de hoy, es como si Dios nos dijera: ustedes se están preocupando más por sus intereses que por mi obra en la tierra donde se estén congregando. Lo contextualizamos y nos ponemos a reflexionar.
Por eso Dios dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Dios se queja, hermanos, de las actitudes de su pueblo. Primero, el pueblo dice que no ha llegado el tiempo, el momento adecuado, el momento perfecto para cumplir la voluntad de Dios de reconstruir el templo, porque ellos tenían otras prioridades. En otras palabras, los recursos que Dios les había dado al estar en esa tierra de bendición, los estaban desviando. Y todavía en este tiempo decimos los cristianos que los únicos que desvían recursos son aquellos. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos desviando los recursos a nuestros propios intereses, haciéndonos igual que aquellos? Dios te trajo a libertad y te trajo a bendición para prosperarte, sí, pero tú debes de entender, yo debo de entender que ha sido para qué, para bendecir, para que apoyemos, para que resaltemos en esto. El reclamo de Dios es para vosotros tiempo, el tiempo, o sea, te estás tomando tu tiempo para ti. Si el tiempo a mí me pertenece, lo que es tuyo me pertenece a mí. Está fuerte esto, hermanos, pero es un llamado de conciencia a cada uno de nosotros. Algunos usaron este tipo de mensajes para subyugar y sacar para sus propios intereses, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de darle culto a Dios. Vimos en los sacrificios espirituales que los diezmos y las ofrendas, diezmos y ofrendas son sacrificios espirituales para sustentar su casa. Me he preguntado, ¿qué va a pasar si se llega a cerrar la iglesia? ¿Me van a dejar solo? ¿Nos van a dejar solos? Ah, hay un mes de vacaciones, un mes sin diezmos. Permítame ser franco. Sé que Dios nos va a suplir, pero vamos a poner, les digo así, porque hay tantas necesidades, hermanos. Mire, se paga contador aquí, pagamos los impuestos, se paga cada mes. Hay trapeadores que comprar, hay cosas que sustentar, cosas que nos ayudan al culto de Dios, papeles del baño que tienen que gastarse. Me estoy metiendo en cosas, quizás a lo mejor no tengan que ver, pero tienen una razón de ser. Porque muchos de nosotros, hermanos, estamos procurando esforzarnos por meternos un peso más a nuestro bolsillo, pero no nos estamos esforzando por traer un peso más al alfolí. Ah, me tocaron más. Ah, yo tomo sigo con mi cuota. Dice mi papá, mi mamá, hijo, es que tú no sabes cómo le hacemos. O yo le digo lo mismo. Ustedes no saben cómo lo hacemos. Seguimos con la palabra. Hay un desvío de recursos para su propio bienestar. Nuestra reflexión es, cuando abundan las necesidades de la iglesia en estos tiempos, algunos se están preocupando por esforzarse hasta el cansancio para echar un peso, ya dijimos, y no es malo esforzarse. Lo malo es olvidarse de Dios y de su obra. No hay problema, trabaja. Dios te lo da para que Él quiere bendecir el fruto de tus manos y lo va a dar, pero no te olvides de su obra. No te olvides, porque para eso fuiste traído aquí, al lugar de bendición, al lugar espiritual. Hablo de Cristo. Deuteronomio 6, 10 al 12. Deuteronomio 6, 10 al 12. No quiero que me malentienda, hermano. No quiero que me malentienda al decir del esfuerzo de los hermanos. No. Por eso aclaro. Es bueno trabajar, es bueno esforzarse,
pero sobre todo no olvidarse de Dios y de su obra. Deuteronomio 6. Yo agradezco por todos aquellos que se preocupan por nosotros. Yo de veras estoy agradecido con todos ustedes, con los que han traído un rollo de papel, con los que han traído un gel, con los que han traído todas esas pequeñas cosas. Son grandes cosas delante de Dios, hermanos. Son grandes cosas. Pero a muchos nos ha faltado discernimiento y visión. No se ocupa que traigan la gran cantidad de cosas, no se ocupa, sino que veas qué es lo que Dios pone en tu corazón hacer o dar. Bueno, es un tema más abundante, pero Deuteronomio 6 nos dice aquí: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como se te ha dicho Jehová, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ese es del versículo 10, perdón. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bendito Dios, porque Él da la capacidad de la prosperidad, pero aquí está la advertencia. Y lo demás son exhortaciones a la obediencia. Cuídate de que ya cuando estés saciado, cuando estés prosperado, cuando sepas que ya la fortuna te ha sonreído por la gracia de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿En qué sentido? En el sentido que le estaba pasando al pueblo de Ageo. Es tiempo para vosotros de habitar en sus casas arregladas, lujosas y todo, y hacer todo para ustedes. ¿Y mi casa la tienen desierta? Podemos añadir: se han olvidado de mí. La pregunta clave es: hermano, ¿qué acaso esto no tiene que ver solo con lo espiritual? ¿Por qué toca lo material? El pueblo de Israel, la respuesta es clara. Dios está diciendo en esta profecía que lo material ha tomado el primer lugar, que ha sido la prioridad antes de lo que debía ser. ¿A qué se debe esto? A una condición espiritual decadente llamada mezquindad. Mezquindad. Por eso no podemos separar lo material de lo espiritual. No, es que eso es espiritual. A ver, ¿de veras? Cuando Dios dijo que le hicieran su tabernáculo, dijo: traigan cosas materiales. Traigan esto, traigan oro, traigan plata, cosas materiales. Señor, no te basta con nuestro corazón. No, quiero que me edifiquen algo físico. ¿Por qué? Porque lo físico parte de la condición espiritual, y cuando hay una condición espiritual decadente, mezquindad, hay el desvío de recursos, hay esa toda falta, hay toda esa falta de consideración para la obra de Dios. Pero estamos bien ricos. Por eso Dios, hermanos, nos llama a todos, a cada uno de nosotros, a reconsiderar la manera en la que estamos usando los recursos, que como mayordomos solo somos administraciones, pero no dueños. Solo somos administradores, no somos dueños, aunque los que tienen la actitud mezquina crean lo contrario. Me decía una persona que ya ni he visto: oye, hermano, en aquel tiempo me decía hermano, hace 20 años, pues yo no diezmo y mira qué bien me va. Tengo mi sustento, tengo mi casa, ya compré otra camioneta. Pues sabes qué, hermano, pues dale gracias a Dios.
pero yo sí creo que Dios bendice las economías de las familias cuando se preocupan por la economía de su pueblo, de su casa, de su iglesia. Es el principio que vamos a llegar hoy. Y lo vamos a demostrar con la palabra. Entonces, las casas artesonadas tienen que ver, nos habla mucho aquí en el pasaje, nos habla mucho de la inversión que ellos hicieron en sus propiedades. Artesonadas quiere decir cubiertas de madera, las habían pintado, casas lujosas, bien decoradas, estaban recubiertas con materiales caros, y esto nos daba muestra de que estaban gastando un buen capital, que estaban invirtiendo un buen capital. Mientras que en la casa de Dios, cero inversión. Cero inversión. Por eso nuestro cuarto punto, hermanos, Dios nos sentencia a examinarnos. Dice Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Dios nos llama, hermanos, a que seamos celosos de su palabra, celosos en obedecer, a no dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. Entender, hermanos, que es un gran privilegio el servir a tan maravilloso Dios que nos salvó. Y Dios, hermanos, por eso, que nos salvó para sí. Y Dios por eso reprende la dejadez de su pueblo, pero para estimularnos al deber. Por eso nos da la oportunidad, como se la estaba dando a este pueblo, mediten bien en sus caminos. Mediten bien. En otra parte del profeta Isaías dice, si me amarais como amáis vuestros caminos, ¿sabe? Dios nos dice a través de este pasaje, lo que llevamos leído, que nuestras prioridades pueden estar equivocadas, y lo que podemos hacer es examinar la forma en que estamos procediendo, que nos demos cuenta si está bien lo que estamos haciendo. Quizá, no aseguro que nadie lo esté haciendo, por eso digo quizá, porque nos corresponde a cada uno de nosotros saber cuánto desviamos para otro lado, para nosotros mismos, y cuánto traemos a la casa de Dios. Eso le toca a cada quien. Por eso mismo Dios dice, mediten bien sobre vuestros caminos. No está diciendo, a ver tú, Zorobabel, a ver tú, a ver tú, a tú. No, está aventando la palabra para que aquel examine su corazón y aquel le considere, aquel que más adelante vamos a ver cómo despierta su corazón. Esto mismo lo repite en el versículo 7, y cada uno de nosotros debe meditar y preguntarse si Dios, su reino, su iglesia, su servicio es la prioridad número uno de nuestras vidas. Y debemos preguntarnos si también lo es desde nuestro corazón y lo estamos mostrando con lo que hacemos. No podemos desligar nuestra vida espiritual de la administración de lo material, porque el ojo de Dios está puesto en las dos cosas. Proverbios 3:1. Le voy a dar el contexto de este siguiente versículo. Pero cuando comienza Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, el contexto, el principio de este capítulo habla de que se considere la enseñanza, la ley de Dios, y que el corazón atesore lo que Dios ha ordenado. En la palabra de Dios para todos, este mismo versículo dice, hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos. Versículo 2. Porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Y de ahí nos vamos al versículo 9, que está en el contexto de la enseñanza de la ley de Dios, de guardar el corazón para Él. Y dice, por eso el mandamiento, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué más dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué entiende por honra a Jehová con tus bienes? Lo mismo que no entendían aquellos hombres de Conageo, que los bienes que Dios les había dado ahí, con esos bienes tenían que honrar al Señor y poner manos a la obra para reconstruir la casa y el templo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, dice, de tus manos.
de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Acaso Dios se desatiende una vez más de nuestras economías? No. Y Él quiere bendecir más la economía de cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos también viendo su plan y su propósito a través de apoyar la obra de Dios. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero el versículo 6 anterior ya establece primero la ley de la siembra y la cosecha. No, pues cada quien como propuso, no, pues ahí va. Lo que proponga, no, se está refiriendo a que tiene que ser propuesto de acuerdo a que tú y yo entendamos que el que siembra mucho recibirá mucho en su economía. El que es generoso, Dios va a bendecirlo. Eso es innegable. Es conforme a su voluntad y en su tiempo también. Para no irnos en el desequilibrio. Pero lo primero es lo primero. Cumplir o hacer la voluntad de Dios, ayudados por su Espíritu Santo en la fe. 2 Corintios 9:8. El 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué dice el 9? Digo el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Está diciendo que cuando tú y yo estamos edificando a través de nuestras ofrendas, de lo que Dios nos ha dado, de todo eso, Él produce en nuestro corazón una purificación de su gracia, pero esa misma gracia aumenta tus bienes y conserva tu economía y te da para que sigas abundando en toda buena obra que es fruto de Jesucristo en nuestros corazones. Vamos al quinto punto, hermanos. Por eso vemos que hay unas consecuencias, póngale consecuencias de la falta de prioridad de Dios y su casa. Ageo 1:6 y 9. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. ¿Y qué dice el Señor? Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿No es una sentencia del Señor? ¿No es una consecuencia a todos aquellos que tenemos esta mala actitud? Dice: y llamé, versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. A pesar de que ellos estaban construyendo y tenían bien adornadas sus casas y sus propiedades, había en medio de este país, había una situación, una depresión financiera. Había necesidad, había poca cosecha, no había ganancias, había insatisfacción, no rendía el dinero, a pesar de que tenían todo eso. Ellos esperaban mucha cosecha y al final solo llegaba poco. Y aparte almacenaban en vano, porque la sentencia de Dios es que Dios lo va a disipar y todo se perderá. Todo se perderá. Que hay una consecuencia al desatender este mandato del Señor, sí la hay. El Señor dice: y aunque encierres en tu casa todos lo ahí debajo del colchón, yo lo disiparé. Y Él les dice la razón. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nada más para que lo lean, Deuteronomio 28. En Deuteronomio 6 se nos exhorta a la obediencia, pero en Deuteronomio 28 son las bendiciones de la obediencia.
¿Qué es lo que podemos nosotros, qué puedo yo exhortar a través de este versículo que nos da el Señor a entender? No acarreemos maldición a nuestra economía solo por desentendernos de las necesidades de la casa de Dios. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. No acarreemos maldición a nuestra economía solo por desentendernos de las necesidades de la casa de Dios, espirituales y físicas. Sí, conocí a este supuesto hermano, sí tuvo toda la abundancia, pero una de las cosas tristes, la familia se le perdió. La familia se perdió. Estos hombres del tiempo de Ageo descuidaron la edificación de la casa de Dios para tener más tiempo y dinero para las cosas secundarias. Y la pobreza que pensaron evitar, acumulando para ellos, no edificando el templo, Dios la trajo por no edificarlo. ¿Quieres evitar la pobreza? No, es que si doy, me sobra tanto, me sobra, ahí está. No, pero si doy también me hace falta para pagar esto, pagar lo otro. La pobreza que se puede estar evitando es la pobreza en la que Dios puede traer. Todo por la negligencia. Sexto punto. ¿Por qué debe ser prioridad Dios y su casa y qué hacer? ¿Por qué? Ageo 1:8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Estas personas del tiempo de Ageo no dijeron no vamos a edificar la casa, no dijeron no lo vamos a hacer, nada más dijeron no es tiempo. Y decir no es tiempo es decir no lo voy a hacer. Oye, hay necesidades así. No, pues es que no creo que. No, más adelantito, como cuando me dicen a mí en la leche. ¿Gusta apoyarnos con la chiquita? No, unos de a litro chiquitas. No, le digo, ahorita no. Así a eso lo hacemos con la casa de Dios. No, no es tiempo. Es tiempo. No les decimos que no, pero no, es que somos poquitos, les digo yo, somos poquitos. Así que estos hombres no decían que no, pero consideraban que no era tiempo de hacer la voluntad expresa de Dios a causa de sus prioridades equivocadas. Y este es uno de los factores que traen fracasos a los hijos de Dios. ¿Por qué fracaso tanto en mi vida espiritual? ¿Por qué no crezco? Oye, ¿no estará relacionado con el uso de tus bienes? Oye, así canijo, porque vemos cuántos abusos, pero es en realidad, tiene que ver, tiene que verlo. Tiene que haberlo. Oye, ¿no será que no has crecido en esa generosidad o en ese ayudar o en ese dar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una actitud así y hay un fracaso de crecimiento y hay un fracaso que quizá no se ve ahorita, pero se va a ver después. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, nunca obtendremos la verdadera riqueza. El Señor Jesucristo dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde corrompe la polilla, donde los ladrones hurtan, y lo hemos leído miles de veces. Háganse tesoros en el cielo. Nos está diciendo no que no tengamos, porque Él mismo dice que de Él es la facultad de tener las riquezas. Lo que se está refiriendo es que eso no gane nuestro corazón. A eso. Dice, porque donde está vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. ¿Dónde estaba el corazón de estos hombres de Ageo? Estaba en las casas artesonadas que estaban construyendo. Estaban en su propia prosperidad material. Estaban en su propia comodidad familiar. Pero no estaban, el corazón no estaba en ir a edificar la casa y el templo, la casa de Dios y la ciudad. Porque esto representaba el culto interior. Y como el culto interior es desde el corazón, tenían primero que purificarse de la mezquindad en la que se encontraban. Por eso decía el Señor, dice el Señor, mediten bien sobre vuestros caminos. Ageo
Fue llamado a predicarle a un pueblo cuyas prioridades no eran justas. Y todavía Dios llama a su pueblo para sacarlo de la red en la que por sí mismo ha caído. La depresión financiera en la que estaban viviendo, a pesar de tener unas casas muy bien hechas y adornadas, era solo el resultado de haber dejado de darle la gloria a Dios con sus bienes para reconstruir su casa. El Señor dice: manos a la obra, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Así que lo que hay que hacer es colocar la prioridad. Miren, nuestros valores, nos encontramos muy a menudo haciendo lo importante, haciendo lo urgente, pero lo prioritario lo dejamos empolvado. Hay cosas urgentes, sí, cómo no. Hay cosas urgentes, hay cosas que se necesitan, pero tenemos prioridades. Y nosotros nos enfrascamos en ese decidir por las cosas que urgen, las cosas que urgen, las cosas que urgen. Siempre va a haber cosas que urjan, pero solamente una es la prioridad: Dios y su casa, sobre todas las cosas. Hablando en el sentido espiritual, hermanos. Nuestros valores y prioridades se reflejan en la manera en que utilizamos nuestros recursos: tiempo, dinero, fuerza y talento. Con frecuencia las acciones contradicen las palabras. Decimos que Dios es el número uno, pero luego lo relegamos en nuestra lista de cosas que debo hacer. Entre todas estas cosas, mi trabajo, Dios, 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 Dios. Aquí en séptimo lugar, octavo lugar, en vez de que Él sea el que encabece la lista. Y lo relegamos a cosas que debo hacer. Por eso, hermanos, hace más o menos 3000 años, la voz de Ageo llamó a hombres y mujeres a corregir sus prioridades. Sabía Ageo lo importante, qué era lo importante y lo prioritario, lo que debía de hacerse, y exhortó al pueblo de Dios a responder. Versículo 12 y 14 para terminar. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo a la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y dice: y temió el pueblo delante de Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Nos platicaba el pastor Chuy, cuando vino aquella crisis que tuvieron que cerrar: Señor, os hemos enseñado a la gente a confiar en ti, toca sus corazones. Cerraron, ahí son miles. Y dice que por debajo de la cortina metían sus sobres los hermanos, llegaban de pasar y ahí hay gastos tremendos, hay gastos tremendos. Aquí tuvimos que cerrar unos cultos en un año y ya nos andaba, hermanos, a la familia ya nos andaba. ¿Y ahora qué hacemos, no? Pues todavía, oye, ayúdanos, ¿no? Mira, luego te pago. Por eso decía al principio: ¿y qué si cierran la iglesia? ¿Dios despertará el espíritu de ustedes? ¿Despertará el corazón de ustedes? ¿Despertará mi corazón? ¿Haré caso a la palabra de Dios? ¿O cada quien correremos a nuestras casas y ahí nos quedaremos hasta que abra la iglesia? Mientras haremos otras cosas. ¿Sabe? Cuando Dios toca el corazón de nuestras vidas con su palabra y con las cosas reales que estamos enfrentando, se despierta el temor a Él, el temor a Él. Dice: y temió el pueblo, temió Zorobabel, temió Josué,
y despertó Jehová el espíritu, y esto nos lleva a obedecer y nos lleva a tomar la acción. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Que Dios hace el llamado a un pueblo con prioridades equivocadas. A lo mejor nosotros tenemos prioridades equivocadas, hemos estado pensando al revés, pero también sabemos que Dios lo sabe todo, lo conoce perfectamente, la manera en la que estamos actuando en cuanto a los bienes materiales que nos ha dado, y nos llama a meditar muy bien en nuestras decisiones y la forma de actuar, a examinarnos de manera concienzuda, sabiendo que mucho de nuestras consecuencias serán en base a nuestro comportamiento de mezquindad que posiblemente tengamos. Dios nos llama a purificarnos en base a ese examen. Debemos recordar que el hecho de que Dios pida que sus hijos atiendan el llamado a dar generosamente para las necesidades de su iglesia es solo para bendecirnos. Decía en 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y Mateo 6:33, el Señor nos dice, estableciendo la prioridad: ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No busquemos antes las añadidas y nos olvidemos de buscar a Dios y sus cosas. Filipenses 4:17 dice el apóstol Pablo, cuando les dice gracias por sus dádivas, les dice, no es que busque dádivas, no busco regalos, no busco que ustedes vengan y me den así literal, que digan, no, es que quiero que me estés dando, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir? Lo que acabamos de hablar. Que el ayudar, el apoyar tendrá un fruto espiritual y crecimiento en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, solamente cuando yo les pido, dice el apóstol Pablo en otras palabras, cuando yo les pido es porque estoy buscando que en ustedes haya una generosidad, pero de antemano sepan que esto tendrá un fruto espiritual. Acción de gracias a Dios. La palabra de Dios para todos, este versículo dice, en realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. O sea, todo está en su mano de usted. Usted quiere dar bueno, si no, también bueno, hermano. Dios le ama, le sigue amando. Yo también. Pero esto es para cada uno de nosotros. Termino con la pregunta del tema. ¿Es Dios y su casa tu prioridad? Y creo seguramente que a estas alturas ya tiene cada uno de ustedes la respuesta. Dios nos ayude a hacer su voluntad y seamos generosos para dar en la obra de Dios en su iglesia. Se los he hablado con todo mi corazón, hermanos, en el amor de Cristo. Incline su rostro ahí sentado. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que nos ha dado todo. Nos has dado salud, nos has dado fortaleza, nos has dado bienestar. Has prosperado, Señor, los caminos de mis hermanos. Has prosperado mi camino. Has dado, Señor, sustento. Has bendecido la obra de sus manos. Has bendecido todo, Señor. Mis hermanos y yo te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por esta amonestación a través de tu palabra, Señor, sobre todo para guardar nuestro corazón de ese enemigo tan sutil, Señor, que tiene que ver con el corazón en lo material, Señor. Y queremos honrarte cada mañana, cada día que vengamos, Señor, que abra nuestros ojos, que veamos la necesidad, Señor, ya no de aquel que está en la calle, sino la necesidad de nuestros propios hermanos, como dice tu palabra, prefiriendo a los hermanos de la fe. Señor, y esto, Señor, es culto, es adoración a ti, Señor. Y es fruto, Señor, que está redundando para cuando nosotros estemos allí con Jesucristo, Señor. Gracias porque prosperas desde hoy nuestra alma y nuestro corazón y nos libras, Señor, nos purificas.
Que esta semana sea una semana de reflexión, Señor, de oración, Señor, y Señor, de pensar, Señor, que nos has llamado, nos has bendecido, como le dijiste a Abraham, para hacer bendición, Señor. Y Señor, aquí estamos, Padre, por la gracia y por la obra de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios.